Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos estudiantes. En este vídeo por fin vamos a descubrir cómo se realizan las pruebas de desempeño preparadas para esta asignatura Cultura Maya Verano 2025. Y antes de presentarles los reactivos y explicarles de qué van, ¿sí? No solamente los reactivos, sino cómo están compuestas estas dos pruebas de desempeño, les comento que decidí que estas dos pruebas en realidad formen parte de una única prueba, ¿sí? Dividida en dos partes. La primera parte o la primera prueba la vamos a encontrar al final de la unidad 1 y está compuesta por información que se encuentra en las hadas 1 y 2, dado que estas dos hadas pertenecen a la unidad 1, ¿sí? La segunda prueba o la segunda parte se compone de información contenida en las hadas 3 y 4 que pertenecen a las unidades 2 y 3 de esa asignatura. En total son 10 reactivos, ¿sí? Todas tienen la misma secuencia, no están tomadas de una base de datos, no van a ser preguntas random, ¿sí? Van a tener la misma numeración, la misma secuencia, todo va a ser igual para los 10 equipos. Por lo tanto, la información pues podría ser hasta cierto punto compartida, excepto por algunos reactivos, que eso lo voy a explicar un poco más adelante. La primera parte se compone de los reactivos 1 al 8, de los reactivos 1 al 8, y la segunda parte se compone de los reactivos 9 y 10. Los reactivos de la primera parte, 1 al 7, ¿sí? Tienen respuestas únicas, correctas, no ambigüedades, no duplicidades, no nada. Son únicas respuestas, todas correctas, ¿sí? Se mueven entre verdadero o falso, selección múltiple, y colocar la palabra correcta dentro de la celda vacía que corresponda, ¿sí? Por lo tanto, allá todas las respuestas son técnicamente las mismas, ¿sí? Es allá donde de pronto el examen se vuelve una especie de regalo, ¿sí? Puesto que al menos esos 7 reactivos, pues prácticamente todo el mundo, o más bien todos los equipos, van a saber cuáles son las respuestas. El objetivo es que lo hagan cada equipo por su cuenta, ¿sí? Esa es la intención, que trabajen de manera honesta. Si en equipo, el examen se realiza totalmente en equipo, ¿sí? Por lo tanto, yo debo ver 10 exámenes respondidos, ¿sí? Y las otras 3 preguntas o reactivos, el reactivo 8, que pertenece a la primera parte, y los reactivos 9 y 10, que pertenecen a la segunda parte, allá está el truco del examen. ¿Por qué? Porque estos reactivos se responden con respuestas totalmente originales. De la misma forma que trabajamos con ensayos, disertaciones, donde presentamos nuestras propias reflexiones, nuestros propios análisis, nuestras propias opiniones críticas respecto de los temas con los que trabajamos, ¿sí? Después de haber leído, y eso lo pueden hacer también, no es necesario, pero pueden hacer un repaso de los materiales, de las imágenes, de los textos, de los vídeos, ¿sí? Y después de lo trabajado y desarrollado tanto en las 4 hadas como en los 3 foros propuestos para la asignatura, entonces van a poder responder esos reactivos, el reactivo 8, 9 y 10, ¿sí? Si bien no son un ensayo, o sea, no llegan a ser un ensayo como en las hadas 1, 3 y 4, ¿sí? Sí requiero que la respuesta sea lo suficientemente amplia como para que yo pueda considerar que las preguntas que aparecen en esos reactivos hayan sido respondidas, ¿sí? Más adelante vamos a
hacer este repaso de estas preguntas. Me voy a detener un poquito más en estos reactivos 8, 9 y 10 porque es donde ahora sí, si bien no es información correcta o incorrecta que aparecen en esos reactivos, sí es importante que estén fundamentadas las respuestas en lo que acabo de mencionar, en lo que ya reflexionaron, en lo que ya analizaron, en lo que ya visualizaron, en lo que ya opinaron, para poder nutrir la disertación que van a responder, ¿sí? No llega a ser un ensayo, pero tampoco quiero una respuesta de una línea. Quiero respuestas amplias, si bien concretas, críticas, ¿sí? Quiero que sean críticas, que sean muy reflexivas, con ideas coherentes, bien concatenadas, ¿sí? De forma que cuando yo lo lea, le encuentre una cadencia, una naturalidad, pero 100% originales de cada equipo. Es decir, en los reactivos 8, 9 y 10, las respuestas no deben repetirse. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí llega un elemento más. El examen, o bueno, cada parte, la parte 1 o la prueba 1, la parte 2 o la prueba 2, cada una vale 10% del total de la asignatura, que es 100%, por lo tanto en conjunto las dos suman 20%. Ustedes podrían pensar que es un porcentaje menor comparado con las 4 hadas junto con los 3 foros, que en total valen 80%, pero para pasar la asignatura es necesario responder las 2 pruebas de desempeño. Una prueba no respondida es igual a anular las 2 partes, ¿sí? Por lo tanto, como parte de la calificación total deben responder la prueba 1 y la prueba 2, ¿sí? Bien, hasta aquí llega la explicación del examen y vamos a pasar ahora sí a la presentación de los reactivos. Bien, en ese momento voy a compartir pantalla. Vamos a dar clic en la herramienta. En este momento estoy en la vista de estudiante, por lo tanto lo que yo visualice es lo que ustedes deben visualizar. Estoy en mi tablero, accedo a Cultura Maya B. Me voy a la pestaña de la unidad 1. Voy hasta abajo y elijo Prueba de desempeño 1, hadas 1 y 2, unidad 1. Le doy clic. Aquí vemos la explicación que les acabo de dar. Me permito leerla rápidamente. Esta primera prueba se integra de 8 reactivos, ¿sí? Donde aplicaremos nuestros conocimientos acerca de lo reflexionado en las hadas 1 y 2 de la unidad 1, ¿sí? Los reactivos 1 al 7 comprenden respuestas únicas y el reactivo 8 comprende una respuesta basada en un análisis crítico, reflexivo, a manera de una breve disertación, ¿sí? Este reactivo 8 no se cataloga como correcto o incorrecto, pero sí la respuesta debe estar fundamentada en sus propias reflexiones como equipo. La rúbrica, reactivos 1 al 7 valen 4%, el reactivo 8, solo el reactivo 8 vale 4%, y al final del reactivo 8 yo pido que me escriban los nombres de los integrantes que participaron en el examen, ¿sí? Eso vale 2%. Bien. En este momento voy a cambiar a vista de profesor, dado que, como ustedes podrán ver, el examen no está disponible en este momento. Tienen 3 intentos. El mínimo para pasar es 7 o 70. ¿Sí? Vamos a hacer magia. Bien, ahora sí, vamos a presentar los reactivos. Bien, les explico. Aquí están los 8 elementos, en los cuales el reactivo 1, 2, 3, 6 y 7 pertenecen a la hada 1, o más bien se responden con los materiales de la hada 1, ¿sí? Los reactivos 4 y 5 se responden con los reactivos
con los materiales, perdón, de la hada 2, ¿sí? Y el reactivo 8 no obedece a algún material. Esa es una respuesta totalmente, un reactivo totalmente original con una respuesta totalmente original, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Y así, de manera súper rápida, el primer reactivo nos dice: el lugar que se ha determinado como el punto de origen o la cuna de la civilización maya es... Esto lo encontramos en alguno de los materiales de la hada 1. El segundo reactivo nos dice: el Chilam Balam es el libro escrito por los mayas que relata el origen del mundo y de la vida a través de leyendas e historias que también explican el origen de las tradiciones y los fenómenos de la naturaleza. El tercer reactivo nos dice: los hermanos y son los gemelos fantásticos y superpoderosos que aparecen en los primeros relatos del Popol Vuh. Como verán, está bastante fácil, ¿sí? Reactivo 4. La conquista de la civilización maya sucedió en un periodo similar al de la conquista de Tenochtitlán, que duró alrededor de 10 años. Explicado más fácil, la conquista de Tenochtitlán duró alrededor de 10 años y aquí nos proponen que la conquista de la civilización maya sucedió en un periodo de tiempo igual. El quinto reactivo nos dice: la controversia de Valladolid fue importante porque... Reactivo 6. Además de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿en cuáles otros estados de la República se encuentran importantes asentamientos mayas? Tantam. Reactivo 7. Chichén Itzá es considerada la ciudad y centro ceremonial por excelencia de la península de Yucatán, junto con esas dos ciudades mayas, por supuesto. O sea, están Yucatán ¿okay? De hecho, en alguno de los textos, de hecho en un material, en uno de los primeritos materiales aparece la respuesta. Aquí viene el tema, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Vamos a futurear. Si la civilización maya no hubiese sido conquistada, mucho menos colonizada, ¿en qué se habría convertido? Es decir, ¿hacia dónde se habría desarrollado y cómo sería en la actualidad? Si es que todavía existiría, ¿sí? Que no la hayan conquistado no quiere decir que haya sobrevivido en el tiempo, ¿sí? Pero pudo ser que sí. ¿Habría pervivido? ¿Se habría convertido en otra cosa? ¿O sería la misma pero modernizada? ¿O tal vez habría desaparecido? Esas preguntas en realidad han sido de gran interés. De pronto se vuelve como o sea, son preguntas como morbosas, porque realmente eso nunca lo vamos a saber. Sin embargo, historiadores, investigadores, estudiosos de la civilización maya y de las civilizaciones antiguas y de los pueblos originarios han teorizado qué habría sucedido en el caso específico de la civilización maya si no hubiera sido conquistada, ¿sí? Y las respuestas son totalmente variadas, ¿sí? Y aquí les hago la mención de lo que ya les había platicado. Analicen bien sus ideas. No es una respuesta, no son preguntas de responder tan rápido, ¿sí? Analicen bien la respuesta y cuando estén listos desarrollen su disertación. Este reactivo no tiene una relación directa con los materiales que vimos, ¿sí? En las otras hadas, pero sí se puede responder. ¿Quieren revisar otras fuentes, otras referencias? ¿Quieren buscar información en la red? Lo pueden hacer, ¿sí? Pero yo preferiría que se quedaran
con sus propias reflexiones y basado en lo que ya trabajaron puedan responder. Aquí les propongo una serie de contextos a tomar en cuenta para modelar su respuesta y les pongo una relación de, me parece que son 12 elementos. O sea, ¿qué habría pasado en estos ámbitos si la civilización maya no hubiera sido conquistada? ¿Qué habría sucedido en el ámbito de la arquitectura, de la lengua, de la religión o de la cosmogonía? Recuerden que la cosmogonía es la forma particular en la que una civilización ve el universo, o sea, lo que le rodea. ¿Qué habría pasado en temas de astronomía, de matemáticas, de medicina, en el uso de recursos naturales? ¿Qué habría sucedido en cuestiones de alimentación, de gobierno, de estratos sociales, de economía y de política? ¿Sí? Cerrando este reactivo, dice, es necesario abarcar al menos 7 de los 12 contextos propuestos. ¿Qué quiero decir? Que para responder esto, necesito que mínimo tomen 7 ámbitos y sobre esos ámbitos den su respuesta. De nuevo, esta respuesta debe estar fundamentada en lo revisado y analizado acerca de los recursos propuestos de las áreas 1 y 2. Se responde de forma colaborativa y aquí está también el hint. Por favor, incluyan al final de su disertación o respuesta el nombre de los integrantes de sus equipos que hayan participado, ¿sí? Aquí menciona que tienen hasta 40 líneas para responder, por eso yo les indico que la respuesta sea lo suficientemente amplia como para que yo tenga una respuesta suficientemente nutrida, que no llegue a ser un ensayo, pero tampoco un saludo, ¿sí? Muy bien.